Hola, buenas tardes. Estaremos en los últimos días de Jeremías, porque no estamos en los últimos capítulos. Todavía faltan unos cuantos capítulos, pero vamos a ver, porque hay una serie de profecías contra todos los países que han estado alrededor de Judá, que, bueno, son las mismas cosas que el Señor les ha estado diciendo a los de Judá y a los israelitas todo el tiempo. Así que vamos a ver cuántos días nos lleva, eh, por lo menos redondear, porque ya llegamos al capítulo 39, que es el capítulo que eh, cuenta la entrada final de Nabucodonosor, los desterrados, los destrozos que ellos hicieron en la ciudad, los incendios, pero después, más adelante, antes de terminar, hay otro relato como complementario donde nos dicen más cosas que no había dicho hasta ahora el capítulo 39. En realidad, lo que sigue es eh, lo que quedó, lo que quedó en la tierra de Judá, la gente que quedó, que sería, lo podemos llamar el remanente, los que, bueno, habíamos leído que los más pobres, a los babilonios no les interesó llevarlos, ¿no? Habrán pensado esto, no están preparados, no sirven, no sé exactamente, pero había quedado esa indicación de que eran los más pobres y leímos en el capítulo 40 que Nabucodonosor dejó un gobernador, no sé si lo llamó gobernador, especie de gobernador, ahora miramos un poquito de nuevo, alguien para que manejara un poco la manera eh, de que esa gente conviva. Habían destruido casi todo, sin embargo faltaba todavía cosas peores, ¿sí? Bueno, hoy pusimos el remanente en crisis, llamando remanente a estos que habían quedado, y por la primera parte del capítulo 40 habíamos visto este gobernador, ¿m? Comandante de la guardia, Nabuzaradán, que había encontrado preso y encadenado a Jeremías, y ahí no sabemos, pero evidentemente este hombre tenía un conocimiento de Dios. Él fue el que le dijo, tu Dios decretó esta calamidad para este lugar y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Esto es lo último que leímos el otro día. Eh, Impresionante, ¿eh? Este era un hombre que también era directamente vocero de Dios y le dice, no obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven que yo te cuidaré. Este es el capitán de la guardia, ¿sí? El que tenía las instrucciones de llevar a los últimos a Babilonia. Y le ofrece a Jeremías. Acá entiendo que no tenemos en el texto algún momento donde se cuente que el Señor le pide a Jeremías que se quede con ese remanente, aún con el riesgo de todas las cosas que vamos a ver. Pero porque nos dice en 45, pero Jeremías no se decidía. Y entonces lo dejaron, el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías. Ese era el gobernador, no el otro. El otro era babilonio, pero este babilonio entendía la palabra del Señor y fue el que, de parte del Señor, le ofreció a Jeremías la posibilidad de salvarse y poder ir a vivir la vida que en el capítulo 29 de Jeremías vimos que era lo que Dios estaba auspiciando y animándolos, construyan casas, cásense. Evidentemente, Jeremías quería cumplir hasta la última gota de su sangre, no digo que lo hayan matado, no sabemos,
pero quería quedarse en el lugar a donde el Señor lo había llamado y acompañando y tratando de ser la voz del Señor en ese lugar. Y entonces vamos a ver el final del capítulo 40, 41, 42, a ver si podemos hoy. Cuando todos los jefes y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías como gobernador del país y de que les había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país, que no habían sido deportados a Babilonia, fueron a Mizpa. Mizpa, en alguno de los mapas que tengo al final de mi Biblia, estaba al norte de Jerusalén, Mizpa y Ramá, dos lugares que son mencionados en este momento. Entonces fueron a presentarse ante Gedalías, entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, recordemos este nombre, y Jonatán, Joanán y Jonatán, hijos de Carea. Después Seraías, un montón de nombres, los hijos de Fai, el Jesanías, el hijo de un hombre de Macá, y sus hombres. Gedalías, nieto de Safán, Safán lo habíamos visto, era el cronista, les hizo este juramento a ellos y a sus tropas. No teman a los babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Yo me quedaré en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan hasta acá. Pero ustedes comiencen a almacenar en recipientes vino, frutos de verano y aceite, y vivan en las ciudades que han ocupado. Entonces acá nos aparece Gedalías, este gobernador que había tenido esa palabra, que le había dado libertad a Jeremías, les ofrece a ellos no ese panorama espantoso y aterrador, sino que si se quedaban en una actitud obediente, con esa dirección iban a tener, dice, abundancia. Joanán, hijo de Carea, y todos los demás militares que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías, el gobernador, y le dijeron: ¿no saben que Balís, rey de Amón, los vecinos, el descendiente de Lot, los vecinos del otro lado del Mar Muerto, no saben que Balís ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Ya nos ha sido presentado se me fue el nombre, Ismael, Ismael que había llegado, se había presentado como en son de paz. Le vuelvo, ¿no saben que Balís ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías no les creyó. Y allí en Mizpa, Joanán, hijo de Carea, le propuso en secreto a Gedalías. Joanán venía como amigo a avisar: déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesinen? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con lo que queda de Judá. Pero Gedalías le respondió a Joanán: ni lo pienses, lo que dices acerca de Ismael es mentira. Sigue el capítulo 41 sin ninguna separación, sin ningún subtítulo, nada. Lo que es a veces no creer cuando hay advertencias. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, que era de estirpe real y que había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías. Allí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael se levantó y junto con los 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espadas a Gedalías, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia.
Ismael mató también a todos los judíos y soldados que se encontraban en Mizpa con Gedalías. ¿Se dan cuenta por qué pusimos el remanente en crisis? Aparentemente venía un tiempo de tranquilidad después de la invasión, del incendio, un tiempo de tranquilidad con un gobernador afable, y ahí viene la maldad. Al día siguiente, estoy en 41:4, al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando todavía nadie se había enterado, llegaron de Siquem, Silo y Samaria del norte, 80 hombres con la barba afeitada, la ropa rasgada y el cuerpo lleno de cortaduras que ellos mismos se habían hecho. Traían ofrendas de cereales de incienso para presentarlas en la casa del Señor. Prestemos atención que estaba la casa del Señor todavía. Desde Mizpa salió a su encuentro Ismael, el asesino, hijo de Netanías. Iba llorando y cuando los encontró dijo: vengan a ver a Gedalías. Pero no habían llegado al centro de la ciudad cuando Ismael y sus secuaces los mataron y los arrojaron en una cisterna. Había entre ellos 10 hombres que le rogaron a Ismael: no nos mates, tenemos escondidos en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Ismael accedió y no los mató como a sus compañeros. El rey Asa, hace muchos años atrás, había hecho una fosa para defenderse de Basá, rey de Israel, y en esa fosa fue donde Ismael arrojó los cadáveres de los hombres que había matado junto con Gedalías, llenándola de cadáveres. Estábamos en el capítulo 40, que aparentemente venía un tiempo de tranquilidad luego de la deportación, y aparecen acá asesinos codiciosos del poder. Después Ismael se llevó en cautiverio a las hijas del rey y a todo el resto del pueblo que había quedado en Mizpa, a quienes Nabuzaradán, comandante de la guardia, el babilonio, había puesto bajo el manto de Gedalías. Ismael salió con sus cautivos hacia el territorio de los amonitas. De manera que todo esta guerra, este ataque, había venido de afuera del territorio de Judá. ¿Sí? Cuando Johanán, hijo de Carea, ese que le había intentado avisar a Gedalías, y todos los jefes militares que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, se reunieron a todos sus hombres y fueron a pelear. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón. Y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán, hijo de Carea, acompañado de todos los jefes militares. Todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo desde Mizpa se dio la vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael y 8 de sus hombres se escaparon de Johanán y huyeron hacia Amón. De manera que ni siquiera se logró el juicio, la venganza contra este Ismael. Tengo acá, al final del capítulo 41, un titulito: Huida a Egipto. De manera que todavía había más situaciones para este poco pueblo que se había quedado ahí en la tierra de Judá. Entonces Johanán, hijo de Carea, junto con todos los jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que desde Mizpa se había llevado a Ismael, luego de haber asesinado a Gedalías. Eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Interesante que a estos no se los había llevado Nabucodonosor.
se pusieron en marcha hasta llegar a Gerut Kimán, que está junto a Belén. Belén también está a unos kilómetros al norte de Jerusalén, desde donde pensaban continuar a Egipto para huir de los babilonios. Estaban con temor, ya que Ismael había matado a Gedalías, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Nos damos cuenta que hemos pasado la mitad del capítulo 40 y el 41 sin que apareciera Jeremías, ¿sí? Esto fue una interna entre este codicioso de Ismael contra lo que había sido la estabilidad de acuerdo a lo que había dejado el rey de Babilonia. Entonces se acercaron, voy por el 42, se acercaron Johanán y Azarías, hijo de Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico y hasta el más grande, y le dijeron al profeta Jeremías. De manera que no sabemos dónde había estado Jeremías durante esa revuelta, asesinato, pero a ellos sabían dónde estaba Jeremías. Por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Están esas vueltas de repente, ¿no? No atienden para nada al Señor, no les importa nada, hacen lo suyo. No habíamos tenido malas actitudes de este Johanán, que en realidad él había tenido el dato de que lo iban a matar a Gedalías, pero de todas maneras no vemos que hubo ninguna consulta al Señor en ese tema, en todo este tiempo. Bueno, entonces Jeremías, como siempre que le pidió a alguien que consulte al Señor, Jeremías respondió: ya los he oído, voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros, si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Aparentemente, ¿no? Esos momentos de relax, de decir, bueno, había una actitud, al fin, después de todo lo que es horrible que les había pasado, de expectativa en el Señor. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Me llama la atención esos 10 días esperando, y Jeremías también, esperando por algo, si es Baruch el que escribió esto, o si es Jeremías mismo, esperando que el Señor se manifestara. Si algo tuvo Jeremías entre muchas virtudes a lo largo de todo ese libro, ha sido la paciencia, la expectativa, el no abalanzarse. Él podía haber dicho, ya el Señor dijo. La palabra del Señor vino a Jeremías, este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los jefes militares que lo acompañaban y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Es la segunda vez que aparece esta expresión. Y les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, a quienes ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esa calamidad. Esta es otra de las frasecitas. El Señor se había mostrado durísimo, se había mostrado que ya no había nada que hacer con ese pueblo que lo había abandonado. Sin embargo, ante un nuevo, es como en el libro de los jueces, clamaban porque estaban atacados y el Señor los escuchaba y volvía. Dice que me duele haberles causado esa calamidad.
No teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Tendré compasión de ustedes y de esa manera Él también les tendrá compasión y les permitirá volver a su tierra. Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, cada vez que dice, antes decía Dios de Israel, ¿no? Dios de ustedes. Y dicen, no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces, presten atención a la palabra del Señor, ustedes, los que quedan en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, y vuelve a dar el nombre de todo el pueblo que él había elegido. Ya Israel estaba todo desperdigado por ahí, ya se había juntado con otros pueblos, pero el Señor se llamaba a sí mismo Dios de Israel. Así les dice, así como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y nunca más volverán a ver este lugar. Remanente de Judá, miren la forma de llamarlos, El Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron, es Jeremías que está hablando ahora, no dice Jeremías dijo, no, ahora es Jeremías. Vamos a darnos cuenta. Muchas veces en la lectura de la palabra, un libro con tantas formas diferentes, podemos estar leyendo algo que no es y perdemos el mensaje. Volvemos ahora. Jeremías entonces dice, remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, y me dijeron, ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se le ha hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan que en el lugar donde quieren recibir, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Aparentemente, ellos habían escuchado las palabras del Señor tan claras que le dijeran que Él los iba a cuidar si se quedaran, ¿no? Pero evidentemente cuando Jeremías les hace esta proclama y les dice, remanente de ustedes no van a obedecer, no sabemos por qué lo supo, si recibió una revelación o les vio la cara. Quizás les vio la cara que decían, el Señor está diciendo esto, no. Duda, desconfianza, falta de fe. Capítulo 43. Sigue de largo, no hay subtítulo, nada. Cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado decirles, Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los arrogantes, ahí está la clave. Jeremías, mientras hablaba el mensaje del Señor, les vio la cara de arrogantes. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros nos manejamos por nosotros mismos. No necesitamos a Dios o algo así. Y todos los arrogantes le respondieron a Jeremías, lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruch,
Acá aparece el pobre Baruc, escritor de 2 veces los rollos. Es Baruc, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros para entregarnos en poder de los babilonios, para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia. Así que ni Joanán, ni los jefes militares, ni nadie del pueblo obedecieron el mandato del Señor de quedarse a vivir en el país de Judá. Por el contrario, Joanán y todos los jefes militares se llevaron a la gente que aún quedaba en Judá, es decir, a los que habían vuelto para vivir en Judá luego de haber sido dispersados por todas las naciones. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Los que no los capturaron los babilonios escaparon a las naciones vecinas. Habrán cruzado el Jordán y se fueron por el otro lado. Y entonces habían vuelto a Judá y ya había un pueblo ahí. Luego de haber sido dispersados por todas las naciones, a los hombres, las mujeres y los niños, las hijas del rey y toda la gente que Nabuzaradán, comandante de la guardia, había confiado a Gedalías y también a Jeremías, el profeta, y Baruc, hijo de Nerías, y contrariando el mandato del Señor, se dirigieron al país de Egipto, llegando hasta la ciudad de Tafnes, que creo que es la primera que aparece. No buscamos mapa hoy, la primera que aparece después de haber recorrido el camino que cruza la península de Sinaí, de por donde habían venido cuando volvieron para la conquista en los tiempos de Josué. En Tafnes, la palabra del Señor vino a Jeremías. Acá aparece nuevamente Jeremías. Toma en tus manos unas piedras grandes. Acá esto no lo habíamos descubierto cuando al principio hicimos todas las representaciones que encontramos en ese momento que Dios le hizo hacer a Jeremías para que el pueblo viera de una manera material, física, a ver si les entraba en esas cabezas tercas. Toma en tus manos unas piedras grandes y a la vista de los judíos entiérralas con argamasa con algo que pega en el pavimento frente a la entrada del palacio del faraón en Tafnes. Luego comunícales que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, y acá Dios lo llama siervo, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado, y él armará sobre ellas su toldo real. Vendrá al país de Egipto y lo atacará. El que esté destinado a la muerte morirá. El que esté destinado al exilio será exiliado. El que esté destinado a la guerra irá. Prenderé fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y los llevará cautivos. Claro, está hablando de Nabucodonosor, ¿no? Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y los llevará cautivos. Sacudirá a Egipto como un pastor que se sacude los piojos de la ropa. Ni aún en esos momentos trágicos el Señor perdía la ironía, ¿no? Con esas figuras del lenguaje de comparar a un pastor que se sacude los piojos de la ropa. Sacudirá a Egipto, estaba comparando a Nabucodonosor. El rey de los babilonios iba a venir hasta Egipto y se iba a sacudir a Egipto. Y luego se irá de allí sin inmutarse. Destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Llamamos hoy llamamos el remanente en crisis. No había paz para el pueblo amado del Señor. No, hacían todo mal. Teniendo un profeta como Jeremías,
yo leía en algún lugar, el profeta más importante, más clave, el hombre más íntegro que hubo en ese terrible periodo del final, primero Israel y después de Judá, no había nada que los había detenido. De crisis en crisis, con asesinatos, con odios, y sobre todo lo peor para el Señor es que no aceptaran la palabra del Señor, sobre todo porque venía de Jeremías, que había demostrado de todas las maneras que el Señor estaba hablando y que era verdad. Ya en esto, todo lo que leímos hoy, 2 veces había quien no había creído que era verdad algo que el Señor había mandado a revelar. Muy bien, ahora viene el capítulo 44, no sé si tenemos un poquitito de tiempo, leemos un poquito. La palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, o sea que ya están. Ya se fueron, ya recibieron lo que el Señor les dijo que les iba a pasar, y acá vemos, estamos en el capítulo 44. Los judíos que habitaban en Egipto, es decir, todos los que vivían en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y en la región del sur. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Acá esta palabra la recibió Jeremías, nuevamente Jeremías. Entonces acá nos damos cuenta que encontramos a Jeremías en Egipto. O sea, había sido tan mala la actitud de los que rechazaron su palabra que era como para que Jeremías hubiera dicho: me voy solito caminando a Babilonia, donde voy a estar mejor. Pero él sabía que tenía que ser el profeta del Señor hasta el final. La palabra vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban, bueno, acá todos estos lugares. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ustedes han visto todas las calamidades que yo provoqué sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy yacen en ruinas, sin morador alguno, a causa de las maldades que cometieron. Ellos provocaron mi enojo al adorar y ofrecer incienso a otros dioses que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Una y otra vez les envié a mis siervos los profetas para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto, está diciendo el Señor. Pero ellos no escucharon ni prestaron atención, no se arrepintieron de sus maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. Por eso se derramó mi ira contra las ciudades de Judá, por eso se encendió mi furor contra las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en desolación hasta el día de hoy. Bueno, es largo toda esta palabra del Señor, así que vamos a dejar acá. Venimos desde el 40 y estamos en el 44. En todo este tiempo que de nuevo hay una crisis para el pueblo de Judá y de nuevo tienen que escuchar una palabra del Señor condenatoria. Bueno, leímos entonces hasta 44:6 y si Dios quiere seguimos mañana hasta, bueno, un momento que podemos considerar no el final de todo, porque el libro sigue, pero vamos a ver si tenemos un cierre acá. Que el Señor los bendiga. Continuamos leyendo la palabra.